11:18 de la noche de este martes, de este 6 de agosto, en el que Baltar padre ha vuelto a ocupar titulares. El fiscal ha pedido para quien fuera presidente de la Diputación de Ourense 10 años de inhabilitación para cargo de empleo público. Considera que es autor de un delito continuado de prevaricación. Hablamos del caso de esas 104 contrataciones que se realizaron por parte del ente provincial entre noviembre de 2009 y marzo de 2010, justo en el proceso de renovación del Partido Popular, en el que Baltar hijo fue escogido como sucesor en los cargos de Baltar Pumar. Bueno, pues el auto del fiscal dice que estas contrataciones solo se guiaron, y cito textualmente, por el criterio del mero acto arbitrario, es decir, que no tenían ninguna justificación. Entiende que hay un delito continuado de prevaricación y por ello pide la pena máxima que el Código Penal contempla para este tipo de casos. Y la pregunta que nos hacemos es, no hay novedades con respecto a lo que había pedido en un principio, si vosotros creéis que efectivamente, bueno, pues se va a llegar a una sentencia de estas características, a que se abra juicio oral, a que Baltar se sienta en el banquillo y a que finalmente se llegue a una inhabilitación para quien, por cierto, y lo recordaba Barreiro Rivas en un artículo en La Voz de Galicia, sea prácticamente autoinhabilitado. Julio. Bueno, un poco lo que decía Barreiro, ¿no? Decían, aquí hay un señor que ya está prácticamente jubilado, que lo inhabiliten durante 10, 15 o 50 años va a dar exactamente lo mismo. Y si se sienta en el banquillo y tiene que responder por las 104 contrataciones, pues tendrá que hacerlo, ¿no? A mí la verdad, digamos, es decir, a mí me parece que sería importante sentarlo, porque a mí me gustaría que se juzgara y que hubiera una sentencia, fuese la que fuera, a una forma de hacer política que a mí particularmente me parece absolutamente, pero vamos, decimonónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, el contratar a 104 personas, si lo sabes hacer muy bien, y que seguro que no son 104, que... 104 son las que están en ese proceso. Son las que están en el proceso. Es decir, eso te puede garantizar una mayoría holgada, estamos bastante tiempo, ¿eh? Es una provincia que puede tener, no sé si son 80 y tantos ayuntamientos, 80 y tantos municipios, ciento y pico contrataciones, te pueden garantizar mayorías, ¿no? Es decir, en el fondo es una forma de hacer política absolutamente rural y a mi entender decimonónica. Pero vamos, en cualquier caso, Carlos entiende bastante más de eso que yo. No, rural no, yo vengo de la ciudad más grande de Galicia, no la más importante económicamente, porque gracias a la gestión de los 10 últimos años hemos conseguido que Vigo sea la segunda ciudad, lo cual quiere decir que lo estamos haciendo bien, ¿eh? Nos lleva a La Coruña aproximadamente unos 14 puntos de valor añadido, lo cual quiere decir que lo hacemos bien. Bueno, yo voy a decir una cosa, 104, ¿no? Sí, 104 son pues las desde el año 2005, a ver, voy a decirlo, desde el año 2005-2006 en el puerto de Vigo hasta el 2012 se repiten nombres en contratos de planes de empleo o de contratas municipales de más de 100 personas ligadas al Partido Socialista y que hicieron que en el Partido Socialista se fabricase una mayoría pro favor del señor Caballero, con cuñados de la señora Carmela Silva, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual no sé qué han hecho los fiscales. Me parece bien que el señor Baltar pague y que extirpemos esta forma de hacer política, porque estamos corrompiendo la vida política. Porque si tú controlas el partido a base de empleos ficticios o no ficticios, o a dedo, primero, vulneras el principio de igualdad. Los ciudadanos no somos iguales, no tenemos acceso al empleo. Pero segundo, te cargas la democracia interna, porque el que puede dar, el que fabrica los empleos, es el que manda. Y entonces no hay posibilidad de renovación democrática. Y si una sociedad como Ourense es mayoritariamente de derechas, el partido de derechas, el que vaya en la lista del PP es el que gana, mientras que en una sociedad de izquierdas como Vigo, el que controla el Partido Socialista, ya los tontos del bloque ya votarán, o los de Izquierda Unida, aunque tal, tendrán que tragar y tal. Y esto está pasando en mi ciudad. Entonces, yo me alegro, felicito al Partido Socialista de Ourense. Lo felicito. Espero que si algún socialista en Vigo, alguna persona de izquierdas, hace una denuncia, no se le ocurra tomar medidas contra él, ¿no? Y segundo lugar, deseo que, aunque sea tarde, claro, estamos hablando del año 9-10, tenía razón José Luis, es decir, el pobre Baltar ya la diabetes lo escaralló, ¿eh? El pobre no, pero yo quiero que haya una sentencia, para que no se vuelva, y sobre todo que los concejales y que los funcionarios que informan esos expedientes, claro, o expedientes que no hay, se depuren, porque eso es lo que está pasando no en Ourense Diputación, estoy seguro que pasa en la Diputación de Pontevedra, en la Diputación de La Coruña, en la de Lugo, en el Ayuntamiento de Santiago, sea del PSOE o del PP.
Creo que hay una oligarquía de la burocracia política que está pervirtiendo la democracia. Y yo quiero que haya igualdad de oportunidades. Quiero que mis hijos puedan opositar a una plaza pública en igualdad de condiciones con sus hijos, con sus primos. Igual. Y aquí no son iguales. Aquí los amigos del partido entran por una puerta y los demás se quedan en la calle. Adina, ¿tú también tienes esa sensación? Sí, yo tengo esa sensación también, que hay un patrón efectivamente bastante extendido, ¿no?, de corrupción, que no es visible, no es inmediatamente visible. Obviamente no es tanto como es en la otros corrupción países. de baja intensidad. Sí, es de baja intensidad y de alto nivel. Claro. Esa es la diferencia, ¿no? La corrupción no está a la vista de la gente, no está en No las hay caza, no hay administraciones, dinero. en las administraciones que tienen contacto con la ciudadanía, pero sí están por detrás, ¿no? Y eso de hecho lo muestran todos los índices, ¿no? El indicador este de Transparencia Internacional, que aparece todos los años, muestra una nota para España siempre, un índice calculado, ¿no?, de un 6 y pico, 10 siendo máxima limpieza, ¿no?, que se acercan países como los escandinavos y algunos más, ¿no? Entonces, bueno, y los comentarios que se hacen por esta organización en el informe más detallado que tienen sobre la corrupción es justo eso, ¿no?, que la corrupción ha pasado a los altos niveles y está oculta, ¿no? Es una corrupción más fina, de cuello blanco, que va por detrás y que tiene mucho que ver con estas también contrataciones irregulares, ¿no? Yo creo que el tema de efectivamente de inhabilitarlo o no tiene efectos prácticos, como él no va a volver a la política, como es de esperar, ¿no? Pero sí tiene efecto político y efecto simbólico, ¿no? Simbólicamente es importante que una persona sepa que si ocurren estas cosas, y puede pasarle no cuando se jubile, sino antes, ¿no?, que puede llegar a estar inhabilitado para cargo público durante un periodo importante determinado de años, ¿no? Y también es importante, obviamente, que haya una sentencia, pero son dos cuestiones distintas. La inhabilitación política es una y la sentencia judicial va por otra vía, ¿no? Yo espero, efectivamente, también que haya una sentencia, porque no es posible que exista un ayuntamiento, como dice Carlos, probablemente hay muchos más, pero que exista uno donde es un secreto a voces, donde todo el mundo sabe, donde todo el mundo más o menos depende, ¿no?, de las contrataciones de Baltar, y que realmente desde la parte judicial y tampoco desde la política no se haya hecho nada, ¿no?, que se haya... Bueno, yo tengo la sensación de que vosotros ya habéis procesado, juzgado y sentenciado al señor Baltar cuando nada de esto ha pasado todavía, ¿no? Y esto es lo que ocurre muchas veces con este tipo de casos. Bueno, y hace poco tuvimos el caso del exministro de Fomento, ¿no?, don José Blanco, que ahí está, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que reclamar para el señor Baltar lo mismo que reclamaban otros desde otros partidos para sus militantes que se ven incursos en procesos, que es la presunción de inocencia. El señor Baltar es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Lo digo porque aquí ya estamos derivando que hay una corrupción oculta. No, es que el señor Baltar de momento es inocente y tiene que prevalecer esa presunción de inocencia, y yo creo que desde los medios de comunicación y las personas que participamos en tertulias tenemos que actuar con un respeto escrupuloso hacia la presunción de inocencia, porque si no lo que estamos generando son condenados del telediario, ¿no?, y que luego son exculpados por los jueces años más tarde, cuando ya, bueno, pues nada, el daño ya no es reparable, ¿no? Por lo tanto, yo lo que tengo que decir es que el señor Baltar, después de haber sido 25 años presidente de la Diputación Provincial de Ourense, de momento es inocente. Y a mí me parece bien que se le juzgue si se aprecian indicios de que ha habido un delito, y que se le condene si se demuestra que hay un delito. Pero mientras tanto yo creo que todos deberíamos hacer un ejercicio responsable para tratar al señor Baltar como inocente que es de momento, ¿no? Y el señor Baltar, yo creo que sería un reduccionismo creer que ha sido presidente de la Diputación Provincial durante 25 años, bueno, pues por unos contratos en la Diputación, en los que, por cierto, han participado funcionarios habilitados nacionales que le han dado el visto bueno a esas contrataciones, han participado los funcionarios de la propia Diputación en todos esos procesos de contratación, y por lo tanto aquí sí se juzga al señor Baltar. Con él irán las personas que hayan participado en esos procesos administrativos. Por lo tanto, yo creo que deberíamos introducir un criterio, bueno, pues de más rigor cuando hablamos de estas cosas, ¿no? ¿A usted le parece de más rigor, por ejemplo, a mí, no, que en no, una oposición del Ayuntamiento de Vigo para conductor esté en el tribunal alguien que no es conductor de camión? ¿A usted le parece normal? Yo desconozco el caso. ¿A usted le parece normal? ¿A usted le parece normal? ¿A usted le parece normal que un sindicato como Comisiones Obreras en el Ayuntamiento de Vigo haya denunciado, y no es mío, yo era de la UGT y me di de baja ya hace año y medio, o sea que ya estoy en el otro lado del río,
que un sindicato ha denunciado de que había un reparto entre las burocracias sindicales y el propio gobierno municipal de las plazas, que hubo amenazas a personas físicas, que un señor que está muerto, José Cameselle, que fue secretario general, tuvo que decir que aguantaban como fueran. Yo le estoy hablando de esto. ¿Usted cree que es normal que 104 contratados en 3 meses antes del Congreso para jorobarle al señor Jiménez Morán, el Congreso provincial, fueran todos familiares directos o indirectos de militantes del PP? Hombre, el problema que tiene el señor Baltar es que ahora el hijo del señor Cacharro Pardo, qué casualidad, pues mire que son muchas casualidades, el hijo de Cacharro Pardo, que es alto funcionario de la Diputación, aquel del que dijo el señor Fraga que os das clases altas somos máis inteligentes que os das clases baixas, ahora algo debió pasar y tal. Y es lógico, esa corrupción de baja intensidad, si no hay funcionario que firme, no se hace. Pero yo le aseguro a usted que cuando usted ve... Yo he sido cocinero antes de fraile. Y le digo a usted, ¿cómo se premia a unos las carreras? Yo, por ejemplo, he tenido acceso a una serie de listados que en cuanto a esta persona que me los pasó le han subido el complemento de destino 600 euros, no volví a tener yo los listados. Pero es que yo quiero que la ley de transparencia permita, yo quiero saber quiénes son los tíos que le he pagado. Igual que la gente sabe cuánto me paga a mí el Sergas y cuál es mi cupo y lo que yo hago, y que no puedo ver a ninguno de mi cupo en mi consulta, tengo derecho a saber quiénes son los primos de y los cuñados de los concejales que se contratan en los planes de empleo. Tengo derecho a saberlo, porque pago los impuestos. Pero yo no he dicho lo contrario, yo lo que digo es que debe pues a mí me lo ocultan y después quiero que los fiscales actúen. Quiero que los fiscales actúen. Cuando hay denuncias de gente decente como el Partido Socialista de Ourense que hacen esa denuncia, y me consta que hay más, que los fiscales actúen, que no achanten los papeles durante meses. Habla de... Un momento, Adina. Hablaba Miguel de presunción de inocencia. Más allá de cuestiones que tengan que ver con lo que trate o no trate el fiscal, con lo que se vaya a tratar o no en los juzgados, Julio lo apuntaba antes y lo habéis tratado también vosotros, de una manera diferente de hacer política y quizás una cultura política distinta que ha ido variando. No nos referimos solo dentro del Partido Popular o solo dentro del Partido Popular en Ourense, sino también ha ocurrido evidentemente en otros partidos, porque la sociedad también cambia, pero sí es cierto que hay determinadas formas de hacer política, de Baltar padre, que todavía, bueno, pues ¿Y están el Consejo dentro. de Bienestar de la Junta? ¿Usted Carlos, cree que Quintana hizo una selección de personal correcta? Carlos, ¿me escucháis a mí un instante? Gracias. Sí, manda, jefe. No, ya sé que mando poco, pero bueno, lo que sí queríamos hacer era descubrir qué es lo que ha pasado en estos últimos años con Baltar y cómo se ha llegado a esta situación, así que hemos repasado lo que ha sido esta última etapa hasta llegar a este momento. José Luis Baltar Pumar, toda una vida dedicada a la política. Fue alcalde de Nogueira de Ramuín, senador y durante un cuarto de siglo presidió la Diputación de Ourense. Su influencia en la provincia y sus éxitos electorales fueron siempre controvertidos. Por algo su apodo es el Cacique Bueno. En sus discursos señalaba que ser del PP abría muchas puertas. Traballar para o Partido Popular é unha oportunidade única e irrepetible. Y es que el caso Baltar ha sacado a la luz que, en efecto, los enchufes existieron en la Diputación. La Fiscalía pide su inhabilitación durante 10 años al considerarlo autor de un delito de prevaricación. El fiscal jefe de Ourense acredita la aplicación de procedimientos irregulares de contratación. 104 contratos entre noviembre de 2009 y marzo de 2010. Al juez ourensano Leonardo Álvarez le llamó la atención la vinculación con el PP de los afortunados contratados. La leyenda cuenta que en el maletero de su coche oficial había incluso maletines. En público solo reconoce el reparto de chorizo y jamón en los mítines, antes de su diabetes. Ahora desde que son diabético poden ir cousas para os netos, regalos para os netos ou eso, pero chourizo, xamón e cousas desas agora xa non porque non os podo comer. La acusación de prevaricación puede llegar a sentar en el banquillo a Baltar Pumar, un juicio al que llegará jubilado. Su retirada, dejando a su hijo al frente de la Diputación, supuso un alivio para la actual dirección del partido. Escuchen sus palabras al número 2 de los populares gallegos. Qué contentos vindes para me votar, cara. Las prácticas irregulares no las ha ocultado nunca. Ha llegado a ofrecer empleo a familiares de reporteros de televisión. ¿Cuánto fue tu voto? No, porque no estoy de Ourense, si no, tampoco le votaba. Pues si no me votas, te lo pierdes tú. Hombre, todo depende del trabajo que me consiga usted aquí para la familia. Tú ya tienes un buen trabajo. Digo para mi familia, para mi familia. Ah, para tu familia, pues dame los nombres y miramos a ver lo que se puede. Los últimos meses de su trayectoria tuvieron momentos amargos, como su declaración en el Pazo de Xustiza ourensano en febrero.
Y otros más dulces, como el homenaje en Expo Ourense el verano pasado, comilona con los suyos. Poníamos a Vanessa Baltar porque se portó muy bien con nosotros siempre, díganos todo lo que pedimos. Entonces, por eso mismo. É un exemplo a seguir. Un excelente cacique, non? Entonces, bendito sea o cacique, non? Caciques teñen que ver, pero no seu sentido positivo non cabe duda. Un cacique con carné, que ten carné especial. Baltar padre no deja indiferente y la justicia tampoco. La fecha del juicio por prevaricación podría fijarse para mediados del año que viene. Bueno, ese es el calendario, vamos a ver cómo va avanzando. Hablábamos de otra forma de hacer política y por ir cerrando este tema, porque estamos fuera de tiempo y aún hay otro par de cuestiones que queremos tratar. Julio, ¿tú crees que de todas formas y también porque las generaciones van cambiando, antes hablabais también de ese proceso biológico que va pues enterrando a los que vienen quizás de otras épocas, va a dar también con una regeneración de la manera de hacer política, sobre todo en entes más pequeñitos? Mira, yo te digo una cosa, yo creo que lo que va a ser, lo que está siendo aquí el gran cambio son las nuevas tecnologías, ¿no? La información en tiempo real, es decir, o sea, lo que es el caciquismo tradicional, ¿no? Que era, o sea, vamos, ¿no? El señor Baltar, por ejemplo, y el antecesor suyo, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Pues el que era maestro en... Vitorino, no era el Vitorino, no. Local. O sea, el anterior, Vitorino fue el anterior. El anterior, ¿y el anterior del anterior? El anterior del anterior ya sí, no sí, hombre, que era maestro en un pueblo donde hicieron la presa. En Castrelo Dominio, pero no llegó a ser presidente de la Diputación nunca, Franqueira, nunca llegó. Es decir, era todo jefe del partido. Pero o sea, toda esa, digamos, dinastía que se acaba reproduciendo a sí misma, ¿no? Como es el caso de Baltar. Sí, pero Franqueira introduce el capitalismo en el campo. Pero espera, es un factor de modernización. Pero un momento, coño, estoy hablando yo, joder. Es decir, eso se corresponde con un entramado social que no es el que hay hoy. Hoy tenemos a toda la población prácticamente educada, ha pasado por las escuelas, todo el mundo sabe leer y escribir, se puede defender cada persona individualmente frente a la administración, ya no necesita intermediarios, y después está lo que es lo que es la explosión de la información. Hoy hay emisoras de radio en todas partes, televisiones, la informática de bolsillo, ¿no? De Twitter, teléfonos, iPads y todo esto está comunicando en tiempo real a la gente. Yo creo que esto va a ser un cambio absolutamente fundamental, porque ya lo está siendo. Pues el éxito que tuvo, por ejemplo, José Manuel Beiras en las últimas elecciones, hay estudios por ahí adelante que nos están diciendo que en gran medida fue lo que es la informática personal, digamos, el contacto a través de las redes sociales. Es más, Obama en la segunda legislatura, él mismo lo dijo, que sin el apoyo de las redes sociales probablemente no hubiera repetido mandato. Es decir, yo creo que todo esto nos estamos metiendo en un mundo completamente nuevo, estamos en una crisis muy profunda y que está pasando ahora lo que pasa en las crisis, que lo que es antiguo no acaba de morirse y lo que va a ser lo nuevo tampoco acaba de nacer. Estamos en ese digamos, con un pie en cada lado prácticamente, ¿no? Miguel, déjame que te pregunte una cuestión con la presunción de inocencia, como tú decías, por delante. Si hay una cuestión que más allá, como decíamos, de si se han cometido o no se han cometido delitos, que me gustaría preguntar, y también desde el propio Partido Popular, ¿ciertas maneras de hacer política quedan atrás? ¿Se buscan precisamente también por lo que decía Julio, porque la sociedad va cambiando, porque hay otras maneras también de acercarse al ciudadano, han ido quedando atrás? ¿O incluso al propio partido le interesaría que quedasen lo más atrás posible? No, yo es que creo que los partidos son personas y las personas evolucionan con el tiempo que viven, ¿no? Y evidentemente, cada político vive en el tiempo que le ha tocado vivir y hoy el político que no está en las redes sociales y que no está en las nuevas tecnologías, bueno, pues no está en contacto con los ciudadanos de su tiempo, y eso es lo que yo creo que afecta a todo esto, ¿no? Y desde luego las nuevas tecnologías juegan un factor fundamental en una sociedad moderna, ¿no? Y cuanto más grande es la sociedad, evidentemente, pues un factor más importante en la medida en que permite llegar a esa población que de otra forma uno no llegaría, ¿no? Por lo demás, yo creo que la política siempre ha sido cercanía, antes y ahora, ¿no? Y la cercanía se ha buscado siempre por el método que lo hacía posible, ¿no? Fraga ha recorrido Galicia de arriba abajo cuando no existían los móviles en su coche, y ha sido un presidente de la Xunta que ha conocido la realidad de Galicia a costa de hacer muchos kilómetros, ¿no? Y no había teléfono móvil en aquella época, ¿no? Y ha sido un presidente de la Xunta,
que ha sido el impulsor del desarrollo de la Galicia que hoy conocemos, ¿no? Pues yo creo que la Galicia de hoy se gestiona de otras formas, ¿no? Y lo vemos en el Consejo de la Xunta, cuál es su composición hoy y cuál era pues hace 15 años, y el perfil de los conselleiros es completamente diferente, ¿no? Pero en cualquier caso, tanto antes como ahora, yo creo que hay un denominador común, que es la cercanía a la realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Y el político que no está con los pies en el suelo de la realidad que le rodea, bueno, pues pierde el contacto con la ciudadanía y pierde el apoyo social, ¿no? Es verdad que Beiras ha impulsado su campaña electoral en base a las redes sociales porque no tenía otros mecanismos, pero también creo que en las próximas elecciones, si Beiras llega a presentarse, que yo lo dudo, ya el éxito no va a ser el mismo y ya ese efecto ya no va a ser igual, ¿no? Yo creo que la presencia de todos los partidos políticos en las redes sociales es grande, cada vez es mayor, y desde luego, bueno, yo creo que es verdad que hay un perfil de público distinto en las redes sociales, por edad, ¿no? Probablemente, pero bueno, en todo caso yo creo que la clave de todo esto es la cercanía, ¿no? Bueno, estamos yéndonos un poquito de la hora habitual, pero sí me gustaría tratar con vosotros también un tema, dejando este al margen, que va a seguir siendo tema en los próximos días. Antes lo hablábamos Julio y yo, que la verdad es uno de esos temas que han sorprendido muchísimo. Hablamos del caso del pederasta español Daniel Galván, que ha sido indultado y desindultado por el gobierno de Marruecos en estos últimos días, después del escándalo y de las protestas que se han vivido precisamente en el país vecino, después de que se conociese el indulto de una persona que estaba condenada por pederastia, una de las penas más importantes que en Marruecos se han dictado precisamente contra una persona que haya cometido este tipo de delitos. Estos dos últimos días han sido de absoluta confusión entre las comunicaciones que llegaban desde Marruecos, las que daba el gobierno español. Se ha hablado de listas, diferentes listas, una de personas a las que se había pedido traslado a cárceles españolas, otra de personas a las que se había solicitado el indulto, y finalmente el día del trono, pues parece ser, esto es lo último que se ha dicho, se mezclaron esas listas y lo que pasó es que se indultó a más gente de la que en principio se había planteado. Este hombre ha sido detenido en España, está desde hoy ingresado en la cárcel de Soto del Real, y la duda ahora está en qué es lo que va a hacer la justicia española y qué es lo que va a hacer la justicia marroquí. Lo último que se ha sabido, que Marruecos espera que el pederasta cumpla su condena en España. Justicia no la ha desmentido, de hecho ha dicho que es una de las posibilidades que se podrían encontrar a partir de este momento, pero en toda esta confusión nosotros hemos querido poner, o al menos tratado de poner negro sobre blanco, algunas de las preguntas claves dentro de un caso que desde luego lo que genera es muchísima confusión. Un resbalón diplomático o algo más. El indulto atragantado al pedófilo Daniel Galván ha estado a punto de provocar toda una crisis entre España y Marruecos. Tal vez por eso cuesta tanto creer que haya sido una simple metedura de pata. Para ponernos en contexto, el rey español viajó en julio al país vecino. Allí Juan Carlos conversó con Mohamed VI sobre varios asuntos, entre ellos la situación de los presos españoles. El Ministerio del Interior entregó dos listas, una con 30 nombres, los 30 reclusos sobre los que pedían su traslado a España, entre ellos Galván, y otra lista con 18 reos para los que solicitaban el indulto, la medida de gracia, excepcional. Por todo esto, la sorpresa fue mayúscula. Mohamed VI concedió la libertad a los 48 en la popular fiesta del trono. Según él, tal y como se lo había pedido don Juan Carlos, lo hizo en un gesto de amistad. España se apresuró a desmentirlo. Después, el gobierno magrebí dijo que un funcionario traspapelara las dos listas y las uniera. Daniel Galván solo había cumplido 2 años de los 30 a los que había sido condenado. Reconoció violar a 11 niños y en Rabat dijo era mucho más fácil conseguirlos a cambio de dinero. Un caso muy delicado en Marruecos, lo castigaron con la pena más severa por pedofilia. Ahora el malestar social y las protestas en la calle por su libertad han podido con Mohamed VI. Por primera vez ha tenido que rectificar. Ha anulado el indulto y pide la extradición, pero Galván ya está lejos de sus posesiones. Se cree que el mismo día del indulto obtuvo un salvoconducto para regresar lo más pronto posible a España. Muchas prisas, pero su calma apenas duró unos días. Tras la polémica, la policía tuvo que detenerlo en Murcia. Ahora está en Soto del Real a la espera de lo que se acuerde con el gobierno alauí. Si se queda aquí, Marruecos se libra de un caso incómodo. ¿Pero qué gana España?
por qué Juan Carlos se interesó por su traslado cuando hay otros casos, otros presos españoles con penas mucho menores en Marruecos. La prensa del país habla del CNI y de espionaje. Y lo cierto es que Daniel Galván, pederasta confeso, es todo un misterio. Hombre cultivado en varios idiomas, sabemos que en su juventud fue militar en Irak, donde nació. Después se vino a España y aquí hay un vacío de 20 años, hasta que en la guerra de Irak volvemos a saber de él. Fichó como espía para los servicios de inteligencia españoles y después dio el salto a la universidad. Fue profesor en Murcia. Datos muy difusos porque hasta ni su nombre es al 100% real. Pues todos son dudas prácticamente con respecto a este caso, que lo que deja Julio suspira, me imagino que porque lo que genera básicamente, y como nos contaba nuestra compañera Milán esta pieza, son preguntas. Mira, yo te digo una cosa, yo creo que esto es una historia que puede ser cualquier cosa, porque tenemos lo que son delitos enormemente importantes, por lo menos a mi juicio los más graves que se pueden cometer, en una primera capa, que sería, digamos, un sujeto que no se sabe muy bien si es iraquí, si es español, donde puede haber servicios secretos por el medio. El tío dice de sí mismo ser capitán del ejército iraquí. Al mismo tiempo hay una universidad española, me parece que la de Murcia, en la que estuvo trabajando en el servicio de relaciones exteriores de esa universidad. Él también dice de sí mismo ser profesor, pero no lo fue en Murcia, ni consta en las universidades españolas que haya sido profesor, excepto esa estancia, ¿no?, como funcionario, digamos, o contratado en el Servicio de Relaciones Internacionales en Murcia. Y después, digamos, o sea, todo esto también metido dentro de otra caja, que son unas relaciones muy peculiares como la que hay entre España y Marruecos. Hay un personaje en la historia de España que siempre me fascinó, que estaba casado con una hermana de Franco, que se llamaba Serrano Súñer. Que, por cierto, yo me tengo preguntado siempre, se murió en el 2003 con 101 años, cuando su cuñado se murió bastante antes, ¿no? Es decir, tú imagínate que aquí hubiera pasado al revés, que Franco se hubiera muerto en el 2003 con 101 años, la historia sería completamente distinta. Ahora, este hombre era un tipo enormemente inteligente, y una vez fascista, un fascista redomado, era el hombre que tenía la relación, pero era un con hombre Hitler. inteligente, se puede ser fascista y inteligente. No es frecuente las dos cosas. Incluso oculto. Murcio Malaparte era culto. Bueno, entonces todo. este hombre un día le preguntaron que esa germanofilia que tenía, toda esa tendencia hacia Alemania, hacia el Reich y este tipo de cosas, a cuento de qué venía. Y el tipo dice, no, Chichu, un momento, de germanofilia absolutamente nada. Lo que ocurre es simplemente una cosa, que mis aliados naturales son los otros vecinos de mis vecinos. Estaba Francia en el medio, y el aliado natural de España era el otro vecino de su vecino, que era Alemania, ¿no? En el fondo, digamos, aquí ocurre prácticamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos unas relaciones con Marruecos que es de pura vecindad. Lo del estrecho, digamos, es un azar tonto. Ahora, nosotros dependemos mucho de Marruecos, por ejemplo, en la pesca. Nosotros dependemos, el tema Gibraltar en España, que está también de moda, está muy vinculado al tema Ceuta y Melilla. Es decir, nosotros la solución que se le dé al tema Gibraltar va a ser prácticamente fotocopiada por Marruecos y va a exigir lo mismo en Ceuta y Melilla. Todo el transporte de Marruecos hacia su mercado natural, que es el mercado europeo, se hace a través de España. Y está Francia otra vez ahí. O sea, Francia tiene jugado con Marruecos bastantes veces en contra de España. Es decir, la expansión de la industria española hacia Marruecos, por ejemplo, en el sector de la construcción, en el sector textil, en la agricultura, entra en competencia con el capital francés en ese país. Y ya jugaron con nosotros, por ejemplo, en el tema perejil. Ahí fue claramente Marruecos, apoyada por Francia, metiéndose con España. Es decir, a mí me parece, o sea, el tema Marruecos es un tema complicado, también está el Sáhara atravesado en el medio, si se me apura están también las Canarias, hay temas territoriales, hay temas económicos, y en todo toda esta relaciones
incluso en el terreno diplomático, muy complejas, que no difíciles, complejas, aparece, digamos, un tema de un señor acusado de pedofilia, con participación en los servicios secretos, que, bueno, da lugar, digamos, a una auténtica novela, ¿no?, lo de este hombre. Carlos, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es la chapuza nacional. ¿Chapuza por qué? Primero, porque si es un agente de los servicios secretos, lo hemos hecho muy mal, porque el embajador nuestro debe estar... Yo era amigo del anterior embajador, que el pobre que ya no pudo hacer las primarias de Planas, ¿no?, el de Andalucía. Lo he hecho muy mal porque le hemos dado 2 listas. El MACEN, que es el aparato burocrático del Palacio Real, es un desastre, son más chapuzas que nosotros porque mezclan las 2 listas. Esto es una chapuza nacional. Y después, claro, estamos en un país no democrático, porque la base del Estado democrático es que si yo soy culpable, yo soy culpable, y usted es inocente. Y eso de que la gracia real, yo sé lo de los indultos, esto que hace el Consejo de Ministros español, que hace todas las semanas 1 o 2, por cierto, toda la gente que estuvo en Filesa, todos salieron indultados. Y en todo el tema de financiación de partidos los hemos indultado a todos. Gobiernos de un lado y del otro. Por dar un dato. Yo no creo en los indultos, creo que es una forma arcaica. Y 3, hombre, yo creo que ahora estamos en un Estado de Derecho. El Estado de Derecho en España es que digan los 3 tipos de la audiencia, o los 3 jueces, no sé si son femeninos o masculinos, tienen que decidir la suerte de este ciudadano. No puede ser que ahora no apliquemos los convenios y tratados que no tenemos. Ha habido un error terrible, pero ahora hay que mantener... Es decir, lo que tiene que hacer España es que la Casa Real, el ministro del Interior, el ministro de Justicia, este fenómeno que dijo que Naseiro era un hombre honrado, porque Gallardón hizo el informe que exculpó a Naseiro con Aznar, pues que se callen y que dejen que la sala decida, de acuerdo, si hay que, ¿cómo se llama?, extraditar a este señor o no extraditarlo. Habría que extraditarlo, si queremos que cumpla condena aquí, hay que extraditarlo, pedirle que después se solicite el traslado a España y luego pasa tendría que por volver. meter a inútiles, incompetentes por amiguismo a dirigir las cosas. En el CNI hay que tener tíos competentes, es decir, incluso para hacer una lista de tal hay que hacerla bien, coño. Adina, Bueno, ¿tú entiendes algo? No, no entiendo nada, y además me parece que ahora nos interesa a todos también saber quiénes están en esas listas, ¿no? También no entiendo por qué los indultos tienen que ser secretos. Si el indulto es una práctica legal, es una práctica por parte de un gobierno que puede indultar y puede pedir indultos a otros países, ¿por qué como ciudadanos no podemos saber quiénes son las personas indultadas, sobre todo si se trata de delitos que no son delitos de sangre? ¿Por qué es eso secreto? Si es una práctica democrática, tiene que ser una práctica que pueda ser visible. Pero ¿y por qué en un Estado democrático si tiene se que haber trata, indultos? sí, eso es otro tema. Salvo si se trata de cuestiones de seguridad nacional, que eso es una caja donde siempre entra todo, es una caja negra donde entra todo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de cuestiones de tráfico de drogas, por ejemplo, porque se habló de otra persona que estaba condenado en Marruecos por un tema de trasladar, de traficar con hachís, ¿no? Y es una persona que estaba en esas listas, ¿por qué no podemos saber estas cosas? No, yo creo se que lo pidió el rey y no estaba en la lista, sí, que es peor, no le hicieron caso al rey. Y no solo que, le dieron mala nota. Sí, pero me refiero a ese tipo de casos. ¿Por qué no podemos saber quiénes son? El embajador y presentó una nota y finalmente, otro dijo otra. las declaraciones del gobierno han sido en general unas declaraciones confusas, ¿no?, estos días, porque por lo menos así como ha trascendido a la prensa, ¿no?, porque las primeras declaraciones decían que realmente España no hace esos pedidos, esas listas, sino que España supervisa el proceso, que realmente es Marruecos el que propone quiénes van a ser las personas que van a ser indultadas o trasladadas, y España dice que sí o que no, que está de acuerdo o que no. Luego la historia cambió y ahora se dice que sí, que efectivamente España tenía 2 listas, que una lista de personas indultadas, una lista de personas de traslado, ¿no? Queremos que estas cosas se aclaren. Si fue un error administrativo, fue un error administrativo, aunque resulte muy extraño, pero queremos saber quiénes están en esas listas, por qué ha ocurrido esto y cómo es posible que haya un agujero de este tamaño, que una persona acusada por pedofilia pueda llegar a estar en libertad en España. Miguel. Bueno, yo creo que es evidente que en todo caso ha habido un error burocrático, un error diplomático que hay que resolver de la mejor forma posible, ¿no? Y en mi opinión la mejor forma posible es que esté en el país donde el cumplimiento de la pena sea mayor, y si quedándose en Marruecos cumple íntegramente la pena, bueno, pues yo creo que hay que devolverlo a Marruecos y que allí cumpla íntegramente la pena, porque yo creo que el tratado de extradición. No, yo creo que Carlos, bueno, aquí yo creo que se ha vulnerado ya de todo, ya, ¿no? pero en este caso, ¿tú sigues ¿no? vulnerando los tratados? En todo caso, yo creo que está claro que ha habido un error.
y que habrá que depurar responsabilidades y llegar a donde se deba llegar, sea burocrático, sea diplomático, depurar las responsabilidades que haya habido. Lo importante es que el pederasta cumpla la pena y que la cumpla pues de la mayor forma posible, ¿no? De forma íntegra. Pues con eso vamos a terminar porque no tenemos tiempo para más. Mañana veremos cuál es el siguiente paso que se da en este proceso y nosotros volveremos aquí a las 10 en punto de la noche. Como siempre, gracias por estar ahí. Disfruten de lo que nos queda del día, que mañana les espero aquí en Vía V a las 10 de la noche. Adiós.